Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Diego Medina, pastor de la iglesia de Villa Ballester, y les doy a todos la bienvenida a este nuevo programa de compartir una vez más la palabra poderosa de Dios. Amén. La verdad que es un gozo enorme, un privilegio el poder pasar tiempo con ustedes. Así que si nos están visitando por primera vez, darte la bienvenida. Espero que estés bien, que puedas encontrar ese milagro, ese poder que necesitas de parte de Dios para poder suplir tu necesidad, así sea física y así sea espiritual. Así que espero que lo encuentres, que seguro que lo vas a recibir. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Así que, pero antes de comenzar vamos a orar por peticiones, vamos a orar por los hermanos de la iglesia, por cada uno de ellos, por la nación argentina, por todo lo que está pasando en este tema de la fase 1. Amén. Por los médicos, por los profesionales que están en la línea de batalla exponiendo sus vidas para poder salvar a muchos, amén, por las personas de riesgo, por los ancianos, ancianas. Y si tenés alguna dolencia física, poné tu mano ahí donde te duele y vamos a orar, vamos a clamar al Dios de los cielos, al Dios que tiene poder para poder sanarte de toda esa dolencia, en el nombre de Jesús. Oramos por cada iglesia, casa del alfarero, que va a estar predicando la palabra de Dios en este día, amén, y por cada pastor y su familia. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre, a decirte primeramente que tú eres nuestro Dios, que necesitamos de ti, que tú nos hables, que tú nos ministres en nuestro corazón en este tiempo y ahora, Padre. Oh bendito Dios, glorifícate, Señor, a través de nuestras vidas. Padre, nos unimos en oración, Padre, también para pedirte y clamarte por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, de la congregación, por cada familia, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, Padre Santo, que tu provisión divina esté sobre sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús, por la nación argentina, Señor, por todo lo que estamos pasando con este tema de la fase 1, Señor, que tú nos ayudes, que tú protejas, Señor, a las personas de riesgo, Padre, en el nombre de Jesús, a todo anciano, a todo niño, niña, Padre Santo, a todo bebé, a toda mujer embarazada, Padre Santo, que tú los protejas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh bendito Dios, por los médicos, por los profesionales, Señor, que están exponiendo sus vidas en la línea de batalla, Señor, para poder salvar a muchos, que también los protejas en el poderoso nombre de Jesús. Padre Santo, te rogamos también, Señor, por cada pastor, por cada familia, Señor, que está predicando tu evangelio, que esté predicando tu palabra, que tú los uses grandemente, Señor, por almas nuevas, Padre Santo, por personas, Señor, que se salven, Padre, en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Oh bendito Dios, por las personas, Señor, que tienen alguna dolencia física, Padre. Padre, glorifícate, pon tu mano poderosa, Padre Santo, y declaro la sangre de Jesús, declaro sanidad, Padre, sobre cada una de estas dolencias. Se va toda dolencia, se va, Señor, todo dolor de estos cuerpos, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, por lo demás, Señor, te damos gracias por todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Señor, a través de nuestras vidas. Glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Gracias. Aleluya. Mi alma te alaba. Gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias. Mi alma te alaba. Gracias. Oh, bendito Dios. Bueno, si nos querés encontrar en el canal de YouTube, recordando que estamos en el link, la casa del alfarero de Villa Ballester, que sería bueno que si te gustan los mensajes puedas poner like, y si no te suscribiste, te puedas suscribir para que podamos subir más rápido los videos. Amén, gloria a Dios. Estamos los días jueves, 19 horas, domingos, 11 de la mañana, 19 horas por la tarde, donde media hora antes nos juntamos para orar, prepararnos para recibir la palabra de Dios. Qué importante hacer eso y mantenernos en esa rutina espiritual. Otra cosa que estamos haciendo es que los martes, ayuno oración todos los martes, amén, apartamos nuestras vidas para orar al Señor, para ayunar. Si no podés ayunar, no importa, lo importante es que puedas orar a Dios, donde a las 18 horas vamos a cerrar el ayuno y oración. Y otro anuncio que voy a hacer es que estamos todos los días de lunes a viernes, prácticamente nos unimos también a la iglesia madre
de Munro, donde de 6 a 7 de la mañana vamos a estar orando. Ya empezamos esta semana a orar todos los días, de lunes a viernes, repito, de 6 de la mañana a 7, orar por las vidas. Amén. Orar por las vidas, por la iglesia, por todo lo que está pasando en Argentina y por lo que va a hacer Dios. Amén. Te animo a que lo hagas, porque esto te va a traer mucha fortaleza y mucha guía espiritual para tu vida. Más en estos tiempos. Necesitamos orar, necesitamos clamar a Dios, necesitamos que Dios nos ayude y nos dé la fuerza. Y para hacer eso necesitamos orar. Amén. Así que te animo a que lo hagas. Estamos en la radio también todos los domingos, la radio 88.3 FM Cristianas, donde desde 4:30 a 5 de la tarde van a estar pasando un mensaje de la palabra de Dios de mi pastor Fernando Ferraro. Te animo a que también puedas compartir eso, porque es una gran herramienta evangelística. Gloria a Dios. Seguimos juntando los diezmos y las ofrendas todos los días de servicio, donde nos vamos a poner un sobre y donde vamos a creer a Dios por un milagro. Vamos a seguir siendo fieles para la obra de Dios. Gloria a Dios. Te animo a que lo hagas. Gracias, Señor Jesús. Y vamos a la palabra de Dios. Gracias, Señor. Quiero que me acompañes en este día a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Y dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Voy a orar por esta palabra, Padre. Yo te doy gracias por esta poderosa palabra y ayúdame, Dios, a predicarla primeramente en mi vida, Padre, y luego en todas las personas que nos están mirando por este medio. Glorifícate, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puse como título en este mensaje: a tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios. Como acabamos de leer, estamos muy cerca del tiempo señalado por Dios, el fin de los tiempos, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y en el cual muchas personas ignoran este hecho. Este hecho es sin dudas lo que va a dejar descubierto quiénes hablaron la verdad y quiénes no. Pero antes que Jesús venga, tiene que suceder varios hechos importantes en el mundo y que están sucediendo ahora. Quiero que me acompañes a Mateo 24. Mateo 24, versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. No voy a leer todo el capítulo porque son varios versículos, pero voy tocando varios versículos para meternos en el tema. Dice así en el versículo 1 del capítulo 24 de Mateo: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Escuchaste bien? Y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Repito, mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Gloria a Dios. Vamos al versículo 11 y 12 respectivamente. Dice: y muchos falsos profetas
se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Escuchaste bien? Vamos al versículo 23 y 24, y dice así también: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Versículo 33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Está hablando del fin de los tiempos. Y versículo 36 también dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 42, mirá lo que dice Jesús, y quiero que escuchéis bien esto. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y dice versículo 44, versículo 44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Como vemos todo en este capítulo, vemos que el Señor Jesús nos relata lo que iba a suceder, ¿no? Estaba profetizando lo que iba a suceder después, pero lo que está sucediendo ahora, esto está pasando ahora. Las catástrofes naturales en distintas partes del mundo, los rumores de guerras, que hasta hace poco habíamos escuchado que había un cortocircuito tremendo entre Estados Unidos y China, donde cada uno de estos países, cada mandatario se amenazaba, bueno, quién era el que iba a apretar el botón más rápido para que empezara la guerra, teniéndonos al mundo en vilo, con miedo, preocupado, esperando una solución del caso. Economías que se derrumban, trayendo consecuencias graves en la población y en las personas, donde la falta de trabajo y enfermedades prácticamente no podés comprar alimentos, y eso causa un hambre tremendo en todas partes del mundo. Muchas enfermedades que están a la orden del día, y en especial del coronavirus, que frenó prácticamente el mundo. En fin, todas estas cosas que predijo Jesús, que ya lo había dicho antes, en la misma boca de nuestro Señor Jesús. Pero lo que más hace referencia a nuestro Señor Jesús es a los falsos profetas, es a los falsos cristos, que vienen a torcer el camino de la verdad, y escucha bien esto, para desviar a muchas personas y que no se salven. Y esto es lo que nosotros, los hijos de Dios, somos llamados para predicar la verdad, para predicar la palabra de salvación. Y eso, que es muy importante, no lo estamos haciendo. ¿Por qué? ¿Será que no lo tomamos como algo importante? ¿Será que no lo tomamos como algo fundamental? Bueno, sí, yo sé que tengo que hablar, que tengo que predicar, pero bueno, ahora estoy ocupado con muchas cosas. En fin, distintas excusas, pero no lo estamos haciendo. No lo tomamos como algo primordial, como algo importante, del tremendo encargo que tenemos en nuestras manos. Usted como yo somos los responsables de hablar de estas buenas noticias, de la salvación de Jesús. Y son buenas noticias. ¿Por qué? Porque está hablando de la salvación de tu alma, como la mía y como la de las muchas personas más. Y si nosotros decimos que somos cristianos y no hablamos de la salvación de Jesús a otras personas, estamos siendo egoístas y rebeldes al llamado de Dios. En Mateo 10, versículos 32 y 33, y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Mateo 10, versículos 32 y 33, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Escuchaste? Podemos tener una vida cristiana a lo mejor perfecta, oramos, leemos la palabra, inclusive podés ir a la iglesia, pero no estamos haciendo lo fundamental, lo primordial, que es hablarles a otros de la salvación de Jesús. Cuando venga Jesús, ¿qué crees que va a pasar con tu vida?
Dice Jesús que cualquiera, y acá es una referencia importante con respecto para todos, sin excepción, desde el más pequeño hasta el más grande en el reino de Dios, que si nosotros no hablamos de salvación, que si nosotros negamos al Señor Jesús, Él también nos va a negar delante de nuestro Padre Celestial. Y te digo que el negar a Jesús no es otra oportunidad. Digo esto porque muchos piensan mal, diciendo, bueno, está bien, me equivoqué, no pasa nada. Pero esto que es importante, que es hablar de la salvación, que es hablar de la palabra de Dios, no lo estamos haciendo. ¿Cómo pensás que va a reaccionar Jesús? ¿Qué va a hacer? Y esto no lo dice cualquiera, esto lo dice Dios y no es una ocurrencia de un hombre. En Mateo 24, versículo 47 y 51, gloria a Dios. Vamos a Mateo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Para traerte un poco de claridad a lo que te quiero decir. ¿Quién es pues, dice, el siervo fiel y prudente, dice Jesús, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo, y escucha esto, malo, dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es comparada con el alimento? La palabra de Dios es la fuente vital que nosotros necesitamos todos los días para alimentarnos. Nadie deja de comer, nadie deja de tomar agua porque tiene ganas. ¿Cuánto tiempo podés estar sin alimentarte? No mucho. ¿Por qué? Porque haciendo esto te va a causar un daño en tu organismo, ¿no es cierto? ¿Cuánto más la palabra de Dios? Pero dice que el siervo es el encargado de proveer el alimento, o sea, de proveer la palabra de Dios, de hablar la palabra de Dios, de hablar el mensaje de salvación, que si lo hace, inclusive cuando venga el Señor, tiene recompensa. Tiene recompensa. Ahora, pero hay una diferencia con respecto al que no provee el alimento, al que no habla la palabra de Dios. Recordad que el alimento al que yo me refiero es la palabra de Dios. Dice que el siervo malo dice en su corazón, el Señor tarda en venir, y empieza a hacer cosas malas, se empieza a relajar, se empieza a volver atrás. Dice que empieza a volver a su vieja vida. Y que cuando el Señor llega, lo encuentra, dice la palabra de Dios, comiendo y bebiendo con los borrachos. O sea, volviendo a su vieja vida. Y dice que el Señor lo pone en un lugar de tormento. Mirá lo que dice en el versículo 51. Dice, y lo castigará duramente, pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo lugar, terrible. Y esto me lleva a pensar, Dios nos está llamando una atención sobre este tema que es muy importante. Esto es algo serio. Y no es para tomarlo a la ligera, no. Dice en el versículo 48 que, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, el siervo malo pensó, y esto me lleva a pensar que este siervo malo estaba haciendo bien las cosas, pero llegó un momento que se cansó y se puso a pensar en su corazón, mi Señor tarda en venir. Entonces me vuelvo a la vieja vida, dejo de hablar, dejo de proveer el alimento, dejo de hablar de salvación. Y de algún modo se dejó dominar por una pereza espiritual, se relajó, bajó los brazos. Y eso lo terminó como consecuencia volviendo a su vieja vida. Y dice que cuando volvió a su vieja vida, viene el Señor. Y esto es un llamado de atención para todos nosotros. Nosotros a lo mejor estamos en la plena lucha, en la guerra, tratando de hacer las cosas bien, pero hay un momento en tu vida que vos pensás,
Bueno, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta oración? ¿O para qué tanto leer la palabra? ¿Para qué tanto hablar de la palabra si todavía no viene el Señor Jesús? Si pensás de esa manera, estás pensando incorrectamente. Y te relajás. Y dice la palabra de Dios que cuando este siervo se relajó y pensó mal, llegó el Señor Jesús. Llegó el Señor y lo puso en un lugar tremendo, terrible. Gloria a Dios. Y esto es una realidad que le está pasando a muchos. Estuvieron sirviendo al Señor, pero como vieron que el Señor Jesús tarda en venir, se volvieron a la vieja vida y así están hundidos en los vicios o en los malos hábitos, están relajados y están peor de lo que estaban antes de conocer a Cristo. Y luego están los otros, los que van a la iglesia, pero no hablan de salvación. No proveen el alimento, no hablan del mensaje, niegan a Jesús. Acordate que si negamos a Jesús, Él también nos va a negar delante del Padre Celestial. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Entonces, a Dios no le va a temblar el pulso cuando tengamos que comparecer ante Él. Vamos al texto principal de 2 de Timoteo, versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vamos a 2 de Tesalonicenses, acompáñame. Gloria a Dios. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escucha la palabra, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Como ves, todos sin excepción estaremos delante de Dios para ser juzgados. Y esto es una realidad de la que muchos no creen. Y aún mismo dentro de la iglesia están los que se mofan de la venida del Señor Jesús. De los que dicen, no, falta todavía, sacan sus propias conclusiones y están predicando mentira. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo, como vimos en Mateo 24, que muchos falsos profetas y engañadores se infiltran dentro de las iglesias predicando desde el púlpito doctrinas falsas, doctrinas mentirosas, trayendo como consecuencia la desviación de muchas personas para que no conozcan la verdad de Dios, para que no conozcan de la salvación de Dios. En el versículo 3 de nuestro texto principal de Timoteo, versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Acá en el versículo 3 nos dice que no sufrirán la sana doctrina, y esto es porque no se está predicando de la salvación. Al contrario, la mayoría de estas personas están predicando temas que no incluyen la palabra pecado y arrepentimiento. El tema pecado es una mala palabra para muchos. No digas la palabra pecado, a ver si tienen miedo, a ver si se ofenden y se van de la iglesia. Al contrario, es cuando más tenemos que hablarles a las personas que están en esa condición y que se siguen en esa condición, van a terminar muy mal. Te pregunto, si vos sabés que hay un lugar tremendamente horrible de sufrimiento llamado infierno, ¿vos no le hablarías eso a un familiar tuyo? ¿De eso? El pecado es lo que nos va a conducir a ese lugar. Si nosotros no
llamamos la atención, si nosotros no predicamos de salvación a todas las personas, y nosotros íbamos por ese camino, pero gracias a la misericordia de Dios, hoy estamos acá parados. Gracias a la misericordia de Dios, gracias al amor de Dios, que aceptamos al Señor Jesús y aceptamos obedecer su palabra. Pero tenemos que ser conscientes que también somos los encargados de predicar la palabra de Dios a muchas personas, a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, no dejando nunca de predicar la palabra de Dios, no dejando nunca hablar un mensaje de salvación. Gloria a Dios. Entonces, el pecado es lo que conduce a ese lugar de tormento llamado infierno. En Romanos 3, versículo muy poderoso y muy conocido, Romanos 3, versículos 23 dice, por cuanto todos, dice, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 10 del mismo capítulo, mira lo que dice, como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué me contás? Todos estábamos en esa condición. Éramos muy malos, estábamos llenos de pecado. Pero Dios en su misericordia y amor, porque es un Padre que nos ama, quiero que entiendas esto. Dios es un Padre que nos ama. Este es el tiempo y más que nunca que Dios nos está llamando a que nos arrepintamos de nuestros pecados y volvamos a Él. Mira lo que hizo nuestro Dios. Romanos 5, versículo 8 dice, mas Dios, escucha esto, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Escuchaste bien? Salvos de la ira. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, el único que puede salvar nuestras vidas es Jesús. Y tenemos que decirle esto a muchas personas que no creen, son ignorantes de esta verdad. El tiempo se acaba. Sigo en el versículo 3 del texto principal. Gloria a Dios. Dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice que teniendo comezón de oír, y esto significa que les pica el oído por escuchar la verdad de Dios. No quieren escuchar la verdad sobre el pecado. No les gustas. Quieren prédicas suaves, que les hablen con tono muy suave y en un contexto muy amigable para no ofenderlos. No les dicen la verdad. Pero déjame decirte algo muy importante. Jesús no predicaba de esa manera. El Señor Jesús no se dejaba impresionar por nadie y siempre hablaba con la verdad. Cuando le exhortó al joven, y vamos a ir a la palabra de Dios en Marcos 10. Mirá lo que dice la palabra de Dios. En Marcos 10, al joven rico, 17 al 22, mirá cómo le habla Jesús. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. ¿Ves? Jesús no se dejaba impresionar. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Escucha esta parte, versículo 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz.
Versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, acá como vemos, Jesús le habla con verdad, le habla con amor. Versículo 21 dice, entonces Jesús mirándole, le amó, dice, le habló con amor. Acá Jesús le dice lo que tiene que hacer. Y el joven rico, lo que me llama la atención es que estaba haciendo las cosas bien, pero le faltaba una cosa. Una cosa, y por esa cosa se dio la vuelta y se perdió el reino de Dios. Se fue triste. Nosotros por una cosa podemos perder la salvación. Nosotros podemos ir a la iglesia, podemos orar, podemos leer la palabra, podemos hablarnos con los hermanos y todo, pero si vos no estás haciendo lo más importante, lo primordial, lo que nos dice Jesús, que es hablar de la salvación a otros, estás negando a Jesús. Qué tremendo, ¿no es cierto? Se fue triste y se perdió la salvación del joven rico. O otra cosa, en Juan 6, mira cómo Jesús predica en Juan 6, versículo 61, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, Jesús les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos, y escuchad esto, volvieron atrás y ya no andaban con él. Mucha gente a través de esta predicación se rechazaron a Jesús, se volvieron atrás. Mirá lo que dice en el versículo 67, entonces dijo Jesús a los 12, a sus discípulos, a sus 12, ¿quieren acaso irse también vosotros? Versículo 68, mira lo que le dijo Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús siempre fue con la verdad. El Señor Jesús siempre fue directo con la palabra de Dios. Nunca se dejó impresionar por nada y por nadie. El hablar verdad es hablar con amor. Pero la verdad es decir esto, que hay una salvación, que si nosotros no aceptamos la salvación, vamos a parar en un lugar de tormento, como dice la palabra de Dios. Y es real. Jesús siempre predicó la verdad. Y si no está la otra, por ejemplo en Mateo 10, versículo 37 al 39, mira lo que dice la palabra de Dios. Y esto es tremendo también. Gloria a Dios. Cómo Jesús predicaba siempre de la verdad. Mira lo que dice 37 al 39. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué me contás? Jesús, teniendo todas estas tremendas prédicas, directo, tocando los corazones, esperando a que las personas tomaran decisiones donde la mayoría de las personas se ofendían y se volvían atrás. Jesús siempre predicó la verdad y con amor. ¿Para qué? Para que nos salvemos. Decir la verdad es salvar vidas. Gloria a Dios. La misión de la iglesia es hablar la verdad de Dios y esa verdad es Jesús. Que si no creemos en Jesús somos condenados, dice la palabra de Dios en Juan 3, 17 al 18. Y lo vamos a leer. Gloria a Dios. Todos estos versículos que te digo es para que veas, es para que escuches y para que lo pongas por obra. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Las personas necesitan de conocer de Dios, la verdad de Dios. Y no digo que seamos duros en predicar el mensaje, no, ni tampoco agresivos. Tenemos que decir la verdad con amor. Y decir la verdad con amor es predicar
que sin Jesús estamos muertos. Ahora y en la vida eterna, un dolor eterno sin oportunidad. Esa es la verdad, esa es la realidad. Gloria a Dios. Y cierro leyendo versículo 5 del texto principal de Mateo. Gloria a Dios, dice, pero tú, y esto nos habla a todos nosotros, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria a Dios. Hace poco dije que todos nosotros somos llamados por Dios y en ese llamado, en ese encargo poderoso de predicar la palabra de Dios, estamos todos. ¿Vamos a tener luchas? Sí, vamos a tener luchas, pero tranquilo, Dios está de nuestro lado. ¿Cuántos saben eso? En este tiempo es cuando más nosotros como iglesia tenemos que hablar del mensaje de salvación, a tiempo y fuera de tiempo, predicando la palabra de verdad. Hay muchas personas que están desesperadas, preocupadas, viviendo con un estrés nervioso tremendo, preocupados pensando qué van a hacer de sus vidas con este tema del coronavirus. Cuando pase el coronavirus, ¿qué va a hacer de mi vida? Y la mayoría de las personas están muy afanadas con todas estas cosas y se están perdiendo lo más importante. ¿Sabe qué es? Su alma. Su alma. Dice Mateo 16, y vamos ahí, vamos a leer ahí. Mateo 16, versículos 26 y 27 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús nos está diciendo que las cosas del mundo no son importantes. Es tu alma como la mía. Que si no aceptamos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón y obedecemos a su palabra, estamos perdidos. Y es necesario predicar esto, es necesario predicar este mensaje de salvación a todas las personas, a todas. Y cierro. Días atrás se celebró la conferencia de Prescott en Estados Unidos, donde se enviaron a 20 parejas, 20 pastores, de los cuales 20, dentro de los 20, 7 parejas de pastores fueron enviados al mundo, a distintas partes del mundo, a predicar el mensaje de salvación. En el medio de la pandemia, ¿quién lo iba a pensar? ¿Quién se iba a imaginar? Porque uno piensa, bueno, estamos limitados, no entra dinero, hay pocos recursos, no hay trabajo, no hay esto. ¿Cuántos saben eso? Pero aún así, la iglesia madre allá en Estados Unidos, en nuestro compañerismo de la Casa del Alfarero, en las conferencias de Prescott, enviaron a 20 parejas de pastores a predicar la palabra de salvación, a predicar el mensaje de salvación, porque nosotros, como hijos de Dios, entendemos, como dice la palabra, que a tiempo y fuera de tiempo es necesario predicar la palabra de Dios. Es necesario predicar el mensaje de salvación. Es necesario porque se acaba el tiempo. El Señor Jesús viene. Y eso es real. Eso es verdad. El tiempo se acaba. ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando venga Jesús? Se acabó el tiempo. Vamos a ser como el siervo hermano, pero yo, Señor, en tu nombre he profetizado, en tu nombre he predicado, he hablado a muchos. Pero resulta ser que te relajaste y que por una sola cosa perdiste la salvación. Tenemos que ser fieles. Tenemos que levantarnos. Si ahora te relajaste y bajaste los brazos, ese es el tiempo de levantarte y predicar el mensaje de salvación. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón para transmitirlo a ustedes. Y es cuando más que nunca en este tiempo, hermano y hermana, o si nos estás mirando por primera vez,
primeramente decirte Jesús te ama, que tenemos que predicar el mensaje de salvación. Si nos estás mirando por primera vez y no conoces de Jesús, estás a tiempo de aceptar a Jesús, de aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador de tu vida, para que heredes la vida eterna, para que vayas al cielo. Porque el Señor Jesús viene a recoger a sus hijos, a llevarlo a los cielos. Todo aquel que confiesa su nombre, Él también va a confesar los nombres de esas personas delante de la presencia de Dios en el cielo. Siervo fiel y justo, que en las buenas y en las malas fuiste fiel a mi nombre. Así que si estás en esa condición que no aceptaste a Jesús, quiero que repitas esta oración poderosa para que Jesús entre a tu vida. Repetí conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te abro mi corazón para recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque sé que soy un hombre pecador, pero que cuando te acepto a ti y obedezco a tu palabra, soy salvo. Ayúdame a permanecer salvo. Ayúdame, Señor, a cumplir con todo lo que tú mandas y que pueda hablar a otros de tu salvación. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hiciste esta oración poderosa. Ya sos parte del reino. Ahora te toca a ti, como a mí, hablar a otros del mensaje de salvación. Como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, predicando, exhortando, con paciencia, con amor, hablando del mensaje de salvación que es Jesús. Gloria a Dios. Si te gustó el mensaje, pone like, por favor. Si no te suscribiste, te pido también, por favor, que te suscribas y que lo más importante, puedas compartir este video, este mensaje poderoso a otras personas que no conocen de Jesús. Porque Jesús viene pronto y te ama. No te pierdas la salvación. No te vuelvas atrás, no te relajes. Confía en Dios, porque Dios nos ama y nos quiere ayudar. Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima.